What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how say I'm gonna get high. Oh, yeah. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? No, no. How do I feel at the end of the day? Are you sad 'cause you're on your own? I tell you, don't even say it no more. Gonna get down and I'm afraid. Yeah, I'm gonna try. Keep on getting high. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Buenos días. Buenos días, Ya se ¿verdad? me hizo A mí ya se me hizo tarde. Estamos esta mañana en su programa Diasa, Terapia Sistémica y Constelaciones Familiares. En cabina nos acompañaron y aquí sus servidoras, iba a decir algo así, ¿no? Sus terapeutas de confianza, Marcela Cervantes y Angélica Nevares. Marce, buenos días. Buen día a todas y a todos en este martes nuevamente. Y pues bueno, no quisimos dejar pasar este tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con la violencia, pero como hemos estado trabajando temas de familia, pues nos interesó, o nos dijimos, pues bueno, vamos a hablar un poco cómo en la familia también no solamente se desarrollan las fortalezas, sino también la otra parte que no es tan padre, que tiene que ver con la reproducción de formas y prácticas de la violencia, que a veces no hay una intención consciente de actuar así, o que nuestros estilos educativos y de relacionarnos en familia sean ejecutados de una manera intencional, sino son formas son formas y prácticas que se invisibilizan por las prácticas, nuevamente por la cotidianidad practicada, pues, ¿no? Exactamente. Entonces, pues vamos a ver las distintas formas en las que la familia puede llevar a cabo, e incluso cómo puede reproducir este tema de la violencia doméstica o la violencia familiar. Sí, y esto es interesante porque, como bien lo dice Marce, no es que uno se levante con la intención de hacerlo de esa manera, ¿no? Hay toda una serie de condicionamientos, incluso como entrenamiento histórico, de formas que en su momento, en otro momento, se creían parte de la crianza natural o de la forma de convivencia esperada en la familia. Y hoy sabemos que estas prácticas pueden estar consideradas dentro de la violencia. Y no solo porque a alguien se le ocurrió nombrarlas así. Estudios, ¿no? Seguimientos sociales explican el impacto que esto tiene en la dinámica del sistema, y también, obviamente, en el desarrollo de cada uno de sus integrantes. Por eso hoy se le considera así. Esto es como
hace 40 años, si usted ve cualquier película mexicana, por ejemplo, de los 70, 60, se fumaba mucho. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Que incluso salían, ¿no? Como fumando en hospitales. Y yo le he preguntado a personas que eran jóvenes en ese tiempo, y les decía, oye, ¿y qué sabían del tabaco, no? Entonces me decían, pues nada, o sea, de hecho era como una moda, era como pues una práctica de prestigio, de poder. Sí, o sea, las cigarreras patrocinaban N cantidad de eventos porque se conocía poco. Hoy está absolutamente prohibido, pues, porque se conoce más los efectos dañinos que el tabaco tiene sobre nuestro cuerpo. Haga de cuenta que es igual la violencia, pues. Si alguien que nos escucha en ese momento dice, no, es que siempre un buen cinturonazo, una nalgada, ¿no? Un coscorrón a tiempo sirve. No, no es cierto, no sirve. Bueno, pero todo comienza también en el tema de la relación y dinámica de pareja. Claro. Porque así como tú bien dices en esta historia de familias, cómo se reproducían hábitos que en ese tiempo eran de prestigio o de poder, también formas de relacionarse. Y entre ellos, pues sí, justamente ahora que comentaste de las películas de la Edad de Oro, de verdad cómo reproducían los roles de género y se perpetuaban de manera muy fuerte, y lo que generaba era justamente las prácticas de discriminación y las prácticas violentas sobre las mujeres, niñas y niños. Así es. Entonces, pues bueno, también en familia, como somos una institución potencializadora y generadora de seres humanos positivos, seres humanos potenciales, también podemos en familia aplastar todas las potencialidades a través de la violencia. Entonces, bueno, como asociando todas las fortalezas, justamente que hablábamos en los programas pasados, pues decíamos que una de las cosas es sentirnos apreciado, valorado y en pertenencia. Sí. ¿No? Entonces, parte de las prácticas de la violencia es pues todas aquellas conductas de los padres y de las madres de familia en el tema de los estilos educativos, pues tienen que ver con aquellas que, por ejemplo, descalifican a los hijos y a las hijas, ¿no? Y bueno, si hablamos de pareja, en los estilos educativos, una pareja que descalifica la aplicación o el desempeño de la autoridad de la otra pareja, de la otra parte, esa es una forma de violencia psicológica en la pareja también. De descalificación, exacto. Y tomemos en cuenta que dentro de la dinámica que puede haber entre la pareja y entre la familia, hay una parte que obviamente se va a relacionar siempre con el grado, la intensidad y la frecuencia con que esto se presenta. Como buenos humanos, pues la regamos, a veces vamos a ser imprudentes, vamos a ser indiferentes, vamos a ser, ¿no?, como contestatarios, pero la frecuencia con la que esto se está dando o la frecuencia con la que dentro de la interacción lo vamos permitiendo, pues eso nos va a permitir diferenciar si es violencia o no, ¿no? Porque si no, ¿sabes? A veces me preocupa un poco que también generemos una especie de hipersensibilidad, ¿no? A que, no sé, hiciste una, no sé, como en pareja ahorita lo que decías, ¿no? Cuando el otro descalifica tu opinión, pues a veces la pareja lo hace, ¿no? Que dice, no estoy de acuerdo, no quiero. Pero creo que la forma, un poco lo que hablábamos una vez con una amiga que decía, tino, tono y tacto harán la diferencia. Pero eso puede llegar a pasar, ¿no? Para que también no caigamos. Cuando es una práctica sistematizada. Exacto, eso es a lo que. Exacto, ¿no? Justo a eso me refería, ¿no? Porque sí, a veces me preocupa un poco que de pronto todo es, me estás violentando. Y entonces también, cuando ya categorizamos tan fuerte esto, híjole, que no sé, siento que te puedes quedar como mucho tiempo a la defensiva, ¿verdad? Sí, justo. En una pareja podemos tener grandes diferencias o diferencias que nos llevan a estar en un momento de mucha tensión.
Sin embargo, justamente el no tener incluso permiso para expresar el enojo también puede ser una forma de violentarnos, ¿no? Reconocer que las emociones van a estar presentes en las diferencias, sí, es totalmente correcto. El tema es justamente en el tono y en el tacto, ¿no? Sí. En la sistematización que tú dices, ¿no? Como Cuando una práctica en la que quien está descalificando y restando la autoridad frente a los hijos de una manera sistematizada, pues sí coloca en una situación de vulnerabilidad y violenta a la otra parte, ¿no? Así es. Y entonces también aquí podemos incluir una parte que tenga que ver con como buenas prácticas, ¿no? Para erradicar la violencia o erradicar esa parte dentro de la familia, pues, ¿no? Así ¿Qué cosas podemos practicar para Así es. como ponerlo en positivo también? Claro, sí hablar, porque, ¿sabes una cosa? De pronto hay justamente como tres, vuelvo a ponerlo como jinetes del apocalipsis en las buenas prácticas de las relaciones familiares, en cuanto a la violencia, que es la naturalización, Sí. ¿no? La invisibilización, Sí. y la legitimación, que son como tres Y que ahorita Mar se los va a desarrollar. No, pero sí es cierto, o sea, naturalizar, o sea, ¿qué significa eso? Me parece, fíjate, bien importante, porque quizás esto es lo que conlleva justamente a la dificultad a veces de darle nombre a las cosas, que ha costado trabajo, es la transición para desaprender, ¿verdad? Sí, la naturalización, que dices, esto ya lo hemos hecho. La naturalización es justamente atribuir esta implicación de una reacción natural naturalizar las reacciones de violencia, es decir, Sí. como pues claro, los hombres son así, ¿no? Así, pues les encanta el pleito, les encanta como la bronca, les encanta estar enojados, les encanta Sí. estar eso es cuando naturalizamos justamente la violencia, y de ahí, Así siempre se ha hecho, Así, por ejemplo, ¿no? Como exacto. estas frases. ¿no? ¿No? Y cuando se invisibiliza, justamente es cuando se normaliza o se resta importancia a las prácticas violentas como algo que sí es exactamente habitual. Entonces, la naturalización es como parte de, es inherente, como si se tomara como parte de. Y la invisibilización es como la práctica normalizada, es decir, pues así siempre se ha hecho, así son los hombres, así son las mujeres, ¿no? Y y cuando se legitima o se justifica es cuando esas prácticas las hacemos inherentes a lo que normalmente sucede socialmente. Sí. Ajá. Entonces, son los tres jinetes del apocalipsis, ¿no? De justamente De los de cuales- las buenas prácticas de la familia. De las cuales nos tenemos que cuidar mucho. O sea, Así es. ¿cuántas cosas naturalizamos en casa? Normalizamos también. ¿Cuántas normalizamos? Y cuántas invisibilizamos, ¿no? O sea, no las vemos, damos por hecho que así han sido siempre. Sí, o sea, le atribuimos como un poder que viene de la tradición o de la costumbre o de una manera como se venía haciendo durante mucho tiempo en nuestro sistema familiar. Y en este punto creo que es importante mirar que los sistemas familiares son eso, son sistemas vivos, dinámicos, por lo tanto, un aprendizaje adquirido puede desaprenderse. Así es. Ah, Sí, o sea, la violencia es aprendida, por lo tanto se puede desaprender. Es una práctica, Sí. no es ni naturalizada, ni legitimizada, ni debe de ser justificada, ¿no? Entonces, hombres y mujeres tendríamos que estar al tanto
justamente de estas prácticas que de pronto nos permean, porque pues bueno, todo esto que viene del sistema patriarcal viene ancestralmente y que ha sido difícil deshacernos de todas estas prácticas, ¿no? Ha habido movimientos, pequeños movimientos, hay nuevas prácticas, hay buenas formas que se llevan en familia, pero aún nos falta mucho por chambear. Incluso hay ya a nivel de escuelas, por ejemplo, ya se utiliza mucho más el tema de en equidad de género también, que eso es parte de justo de mirar las diferencias y mirar en dónde están nuestras equivalencias. Y finalmente es eso, como darnos la oportunidad. Yo sé que hay quienes nos escuchan y dicen, es que a mí me enseñaron, ¿no?, que una nalgada, o es que solo prueben como hacer otras cosas que no incluyan el golpe, que no incluyan ¿qué más? La descalificación. Sí. O pensar que de pronto el tema de la agresión psicológica o la violencia psicológica es menos grave que la violencia física, cuando en familia tenemos que mirar que la violencia física prácticamente es uno de los últimos peldaños de la escalada de la violencia, porque lo primero que empieza justamente a vamos a poner así, hacerlo el caldo de cultivo o todo el sostén de la violencia es justamente la violencia psicológica, que tiene que ver con pues desarrollar desarrollar baja autoestima en los miembros de familia, ¿no? Y esta violencia como la descalificación, la humillación, las burlas, el bullying en familia, pues sí, las burlas ya dije, ¿no? Las burlas, la comparación. Las comparaciones. La descalificación, y dentro de la descalificación hay como diferentes formas, ¿no? Que van desde, por ejemplo... Ay, no exageres, ¿no? Hasta déjalo, mejor yo lo hago, porque tú no puedes, porque tú no sabes, ¿no? O esto no te corresponde porque tú eres niño, porque tú eres niña. O los niños son mejores para esto, las niñas son mejores para lo otro. Y eso limita al respeto y a la posibilidad de que puedan experimentar diferentes actividades. Justamente, ¿te acuerdas que en el programa pasado estuvimos hablando de cómo dentro de las buenas prácticas de familia es justamente este sentido de valoración y de inclusión? Exacto. Y cuando tenemos prácticas de índole machista, la regamos en todos los sentidos, ¿no? Sí. Entonces hacemos todo por la discriminación, ¿no? Y la devaluación. Así es. Entonces, sí, estas son como algunas de las prácticas. El tema de la violencia psicológica es que, como diría Marce, a veces está ahí tan presente que la llegamos justamente a normalizar, ¿no? Con frases como, es que en esta familia sí hablamos, ¿no? Ajá. No te lo estoy diciendo en serio, es de broma. Ay, qué delicada eres, ya sabes cómo soy, ¿no? Ya sabes que yo le digo tarugas a todas, ¿no? Y dices, pero y eso pasa, pues, ¿no? Y si además, por ejemplo, mamá o papá dicen, a ver, Marcelita, es tu hermano mayor, tranquila, ¿no? Gracias, o sea, además le agregamos el detalle de que el toque de poder por ser el hermano y además ser el mayor. Y el mayor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El grado de autoridad sí, y de poder. Que algunos papás confunden que sus hijos primogénitos son como una extensión de pequeños padres o pequeñas madres de sus hijos, y no es así. Así es. Entonces les suelen otorgar este poder, ¿no? Entonces se vuelve eso como una manera de justificar o de normalizar o de naturalizar más bien, ¿no? Como es lo natural que esto se haga, pues porque así hemos sido. Entonces, cuando el niño o la niña pide no ser tratado de esa manera, es importante como escuchar esa parte. Aunque tú digas,
bueno, no es tan no importa si es o no tan grave, no tiene que llegar a ser tan grave para que tú hagas algo muy valioso, que es para, ¿no? Así o sea, es. para. Si te lo piden, para. Sí. Y no lo asocies a, es que una falta de respeto, una falta que ahora vas a perder autoridad, porque a veces lo que lleva o conlleva la violencia es pensar que si cedemos ante una petición o la tomamos en cuenta, el otro se va a hacer más débil, ¿no? O sea, entonces ya no me va a respetar. Y confundimos este asunto del respeto en los niños con que nos tengan miedo. Ujú. Y el miedo, o sea, un niño que desarrolla miedo por la crianza, en su crianza, pues en la adultez, pues lo vamos a tener con un trastorno de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Porque le cuesta mucho trabajo manejar los escenarios de incertidumbre. Porque cada vez que expresaba algo o quería expresar algo, pues no sabía por dónde iba a estar la reacción. Si esta podía ser absolutamente exagerada o totalmente indiferente. Así Entonces, si tu hijo te dice, no me llames así porque no me gusta, fortalece su autoestima respetando el derecho que tiene a ser llamado como le gusta también. Así es. Y fíjate, también hablábamos de esta parte que era la buena práctica, que tiene que ver la construcción de la confianza. Y la confianza para como fortalecer las relaciones de confianza para después irte como a expresarte en lo social y en la búsqueda de la confianza de otros para tener nuevos amigos, nuevas relaciones, pero en los sistemas familiares donde hay control existe frecuentemente el aislamiento social, es decir, tratan de justificar como que no sean ventilados, ¿no? Entonces, evitan a toda costa que los hijos puedan contar cómo están, cómo se sienten, a través de indicaciones como, pues, la ropa sucia se lava en casa, no confíes en cualquiera, las cosas de familia se quedan en familia, y no hay un permiso claro y sustancial de que los hijos puedan desarrollar confianza con otros o con otras y poder establecer relaciones de seguridad. Porque además es como la idea que a veces está relacionada con una idea sobrevalorada de una familia perfecta. ¿No? De la familia que está bien, que no le pasa nada, que es incluso como un poco mejor que las otras, pues. Y cuando es como cuando te dicen, es que la familia de Paquito es disfuncional. Jaja, todos tenemos una familia con un cacho disfuncional. O sea, todos, o sea, sea la familia de la forma que quieras, del tamaño que quieras. Y creo que ya hoy ya no se utiliza tanto ese término de funcional o disfuncional, ¿no? Porque además es categórico y puede sonar como a una sentencia, lo cual coloca a las familias en una sensación como de pena o de vergüenza, y creo que ya no la utilizan. Sin embargo, sí se considera como todas las familias funcionan como funcionan, ¿no? Exacto. Todos tienen su funcionamiento particular, así es que todos somos funcionales. Exactamente. Y tenemos nuestras funciones muy particulares y muy distintivas de cada sistema. Sí, habrá funciones que favorecen mayor bienestar o crecimiento. Así es. Y otras que atoran más. Pero funciona. Pero funciona, sí, o sea, como de repente decir, es que esa familia es disfuncional porque los papás están divorciados. No, porque sería como decir que todos los que viven con sus papás que están casados, bla, 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 están mejor. Tampoco es cierto. O sea, no hay una regla, más bien, ¿no? Así es. No hay una regla absoluta. Hay historias y factores. Eso es lo que existe, pero no una absoluta, ¿no? Así es.
Pues, vamos haciendo un pequeño corte para irnos a la recomendación de nuestra película para esta semana. Recuerden que somos Diasa, estamos en el 91.5 FM, Radio Universidad. Ya viene Diplomado en Conciencia de Prosperidad. Sí. Vamos y ahorita venimos. explicamos. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how all I need is my buddy. I say I'm gonna get high. Oh, yeah. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? No, no. How do I feel at the end of the day? Are you sad 'cause you're on your own? I tell you, don't get sad no more. Gonna get down and I'm afraid. La película para el recuerdo. Bueno, oye, antes que nos arranquemos con la recomendación de la película, nos seguimos y no dimos la explicación de nuestra música de fondo. De la canción con la que iniciamos. Muchos seguramente lo conocerán. Para mí es un cantante formidable. En el 2014 se fue a otra dimensión. Espero que haya un cielo de los bluseros, de los soneros, porque yo me quiero ir ahí el día que me muera, para oírlo y para seguir escuchándolo. Escuchamos en la voz de Joe Cocker. Muchos lo recordarán, esta canción que es icónica para quienes tuvimos alguna vez la oportunidad de ver Los Años Maravillosos. ¿Te acuerdas de esta serie? Sí, sí. Y esta era la rola con la que iniciaba la serie, que se llama With a Little Help from My Friends. 70s, 80s. Sí, por ahí, anduvo por ahí de los 80s. Y la canción es justamente en el tema que estamos tocando hoy, de las buenas prácticas. Sin lugar a duda, esta canción es una forma amorosa, suave, de compartir cómo los vínculos y las relaciones nos fortalecen tanto. Las buenas relaciones, ¿no? Las relaciones como amorosas, consideradas. Y creo que esta canción es un buen tributo a ellas. Y por esa razón es que iniciamos el programa con esta rolita. Sí. Entonces es Joe Cocker, tiene otras hermosísimas. Otra de mis preferidas de él es You Are So Beautiful. Así que si alguien quiere conquistar a alguien, póngale esa cancioncita, por favor, porque es la cosa más rica, sabrosita y cachondita que usted va a poder oír, ¿no? Sí, así es. Y bueno, vámonos con la recomendación de película. Vamos a recomendar una cinta verdaderamente conmovedora, que ilustra, ¿no? Como perfectamente todo esto que estamos hablando sobre las prácticas
que propenden a la violencia en el sistema familiar. Bueno, todavía el contexto y el tiempo en el que se desarrolla la trama de esta película, justamente había toda esta complejidad de la integración aparentemente entre comillas de las razas, ¿no? Sí, Entonces, además. eran los negros y los blancos y todavía estaban justamente en esta lucha, pero Sí. Se desarrolla justamente en ese tiempo. Sí, porque está como todavía dentro del tema de, pues esto, la absoluta falta de respeto a los derechos humanos, ¿no? Así es. Pero dentro de la historia, que aún con toda esta condición social e histórica, está basada en la historia de una mujer. Es una cinta de 1985 llamada El color púrpura. Así es. Creo que son de estas cintas que se te quedan en el corazón, te conmueven profundamente, porque es justo la historia de una joven mujer, ¿no? Una joven mujer cuya historia, como decías hace un momento, ejemplifica muy bien la invisibilización, o sea, ¿no? El no mirar absolutamente nada que tenga que ver con los derechos, las necesidades, los gustos y los deseos de una jovencita de Así 14 años. Así es. ¿No? Que vive condiciones de incesto, abuso, maltrato, pero que la historia va tomando formas, ¿no? O sea, no quisiera como dejarlo solamente como en esa parte de lo terrible que vive, sino de lo que logra hacer también a partir de eso. La película muestra todas las formas de violencia. Sí. Tiene que ver con la violencia sexual, tiene que ver con la violencia psicológica, física, la violencia física, y justamente, fíjate, es una niña como todas que tiene una amiga. Y esta amiga con mayores recursos y capacidades, porque también creo que la chica no solamente tiene una condición de rezago emocional también derivado no solamente de la violencia, porque la violencia justamente puede provocar eso, sino también pareciera ser como un pequeño retraso. ¿No? Entonces, y la amiga sí logra salirse de ahí y se logra ir porque quiere una vida distinta, que termina también. Confluyen muchas historias de muchas mujeres, porque apareció una hermana, ¿no? Una cuñada que está magistralmente interpretada en aquel tiempo por Oprah Winfrey. Esta es una cita dirigida por Steven Spielberg, el mismo que hizo E.T., ¿no? Entonces, es como historias de mujeres dentro de este contexto que era no solo de esclavitud para hombres y mujeres, sino que además, ¿no? Además había condiciones de esclavitud para esta chica en relación a esta pareja con la que estaba. Porque además llega también otro personaje que fue la que la recoloca un poquito y que la salva, ¿no? Entonces, sí, es una película bastante larga, pero vale mucho, mucho la pena. Y ojo, vale mucho la pena justo por esta sensibilidad que tuvieron de hacer una transición dentro de la cinta. Yo me quedé con esta parte de te pase lo que te pase, nazcas en donde nazcas, ¿no? Así es. El tiempo en el que tú hayas crecido, si hoy estás viva, siempre hay una posibilidad de vivirse diferente. Y eso empieza internamente. Ahí empieza, es el primer paso, ¿no? Como una fortaleza muy personal que te permite como colocarte, tomar lugar en este mundo y decir, tengo derecho, puedo hacer las cosas que quiero y moverte hacia eso. Entonces, la cinta lo refleja muy bien, pero ad hoc a nuestro tema, pues también refleja muy bien. Si usted quiere ver todo lo que no se debe hacer en familia, véala. Y ahí lo va a tener terriblemente ejemplificado, pero para el caso funciona. Digo, hoy tenemos familias y somos familias modernas
que también tiene las prácticas muy parecidas, solo que más adecuadas a los tiempos y a los contextos que hemos tenido, pero la Así violencia es. siempre ha estado presente y es algo que necesitamos estar conscientes de ello. Sí. Entonces, siguiendo con el tema, esperemos que disfruten esta cinta, ¿no? Sobre las prácticas, las no tan buenas prácticas en la familia que van generando violencia. Así ¿no? es. Bueno, cuando hay una repetición o la que hablábamos de la sistematización, también genera la sistematización de la violencia o de las relaciones violentas, que hay que hacer como una diferencia entre lo que es la violencia y lo que es la agresión. Sí, Y la violencia es un acto aprendido. Y la agresión forma parte de natural de todo ser humano, hombres y mujeres. La agresividad tiene que ver con un pulso de vida, la agresividad tiene que ver con un tema incluso de sobrevivencia. Nosotros podemos ser agresivos si nos encontramos en una situación que nos vulnera y podemos actuar de una manera agresiva para defender a otros, pero ese es cuando nos sentimos amenazados en nuestra integridad. Pero sí. a diferencia de la violencia es un acto aprendido en términos de que es expresado a través de relaciones de poder y de control. Y eso solamente es aprendido. Exacto. Y tiene que ver, obviamente, con una parte en tu historia. Muchas veces es repetida, ¿no? Solo se da como en automático. La violencia emocional o la violencia física se aprendieron, no nacemos con ella. Así es. Eso es importante entenderlo, porque luego alguna vez escuché a alguien referirse a un niño de 1 año como, no, es que es bien mañoso y es bien malo. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿no? Y esto muchas veces tiene que ver porque están asociadas, son aprendizajes asociados. Entonces, en ese sentido, dentro de las prácticas, pues obviamente los golpes, pues finalmente no favorecen mucho. Y fíjate, es como una red de un entramado así medio complicado, porque si la familia genera un ambiente de hostilidad y de violencia, los miembros se encuentran también en un proceso de aprendizaje de la indefensión aprendida. Sí. ¿No? Bueno, pues fue reiterativo, pero y la indefensión aprendida tiene que ver justamente con esta historia en donde han sido expuestos reiteradamente a relaciones violentas, y las defensas para protegerse de estas formas de relacionarse cada vez se minan. Sí. Y al minarse cada vez también generan menos resistencia, o a decir basta, o a decir suficiente, o a salirse de un ciclo, y se quedan así. Y bueno, y justamente cuando se establecen en una relación de pareja, justamente eligen a alguien que puede reproducir lo conocido que tiene que ver con relaciones violentas, y vuelven a estar en una condición de indefensión aprendida. Y sí, y también la indefensión se va a desarrollar mucho en ambientes familiares donde se usa mucho la intimidación como forma de control, ¿no? Como manera de intentarte obligarte a hacer algo o a pensar de alguna manera, o cuando no se quiere aceptar que se puede pensar o hacer cosas diferentes. Entonces, te voy intimidando con la idea de hacerte sentir miedo, de tal forma que vivas esta sensación de que haga lo que haga, no me voy a poder defender, haga lo que haga, no me voy a poder salir de aquí. Y entonces me tengo que someter de alguna manera porque está en riesgo como mi sobrevivencia.
Sí, fíjense, si alguien ha tenido alguna conversación o alguna plática con alguien que esté en situación de violencia y de pronto se nos ocurre decir, ¿y por qué no te separas? ¿O por qué no te sales de ahí? ¿O por qué no la dejas o lo dejas? Justamente, son esas respuestas. Las respuestas más conocidas que va a dar es como, pues haga lo que haga, pues no va a servir de nada, de todos modos me va a encontrar, de todos modos voy a salir perdiendo, de todos modos me va a aplastar. Y esta visión es una visión irreal, resultado de estar sometida a una situación de violencia. A un estado de mucha intimidación, sí. ¿no? Cuando de pronto alguien me decía una vez, yo no le pego a mis hijos, si me enojo yo prefiero pegarle a otra cosa, ¿no? Entonces de pronto cuando los niños o las niñas están expuestos a actos violentos que aparentemente no son contra ellos, pero ellos observan que papá o mamá son capaces de hacer eso, imagínate la sensación que se puede generar en estos pequeñitos de decir, ¿no? Oye, me estoy acordando ahorita que lo estás diciendo, hay una canción de Rayleigh que dice, pégale a la pared. Ajá. ¿No? Entonces habla justamente, primero habla como de tengo mujeres en mi familia, o tengo mujeres conmigo que es mi madre, mi hermana, mi tía, ¿no? Y sí. Trátalas con respeto y mejor pégale a la pared, pero finalmente resulta ser un acto también indirecto de intimidación, ¿no? Exactamente, Pegar a sí. la pared. Te lo digo a ti, mi nuera, entiéndelo, Lo que tú, te mi puede suegra, pasar. ¿no? Como, exacto, ¿No? el mensaje es como, no te lo estoy haciendo, pero aguas, ¿no? Porque esto te puede suceder. Así es. Entonces, casi es como tú sabrás si te arriesgas, pues, ¿no? Y entonces, claro, la otra persona, los niños son lo que lo llegan a hacer más. Los niños se mueven como en dos direcciones muy interesantes, que una es, o se ponen en franca como rebeldía, que en realidad es una inquietud derivada del cúmulo de ansiedad que están manejando, uh-huh. O se quedan en una pasividad muy particular, ¿no? Que tiene que ver más con eso, como chiquillos o chiquillas retraídas, asustadizos, ansiosos, tímidos, ¿no? Ansiosos, temerosos, estos niños que como que pelan sus ojitos así siempre que les preguntas lo que quieres, ¿no? Por ejemplo, dices, ¿qué quieres? ¿Quieres la paleta? Y es como, dudan porque están en alerta, en sobresalto, ¿no? Uh-huh. Son pequeños que les cuesta muchísimo trabajo eso, como relajarse, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto muchas veces tiene que ver con esta intimidación sistemática. Entonces, cuidado, cuando los hijos se van a diferenciar de nosotros, o sea, y lo van a hacer desde muy pequeños, porque uh-huh. Eso forma parte de su desarrollo. Entonces, si yo como papá o mamá me genera como mucho ruido, que de pronto mi hijo o mi hija me digan, no quiero, no me gusta, no estoy de acuerdo. No me quiero poner el vestido y me quiero poner el short. Sí, ¿no? No me quiero poner el short y me quiero poner pants, sí, o no sé. Estas prácticas como de, ándale, haz lo que quieras, pues, ¿no? Uh-huh. Ese es un mensaje de doble vínculo. De doble ¿no? vínculo. O cuando están pequeñitos y pues si no te gusta la puerta está muy grande, ¿a dónde quieres que se vaya, por Dios? ¿No? O sea, correr, excluir, intimidar, manipular o acosar, no precisamente son mecanismos que van a favorecer. O sea, tu hijo va a lo mejor a aguantar la conducta o va a buscar otra que puede ser de mayor riesgo para uh-huh. llevarla a cabo. Ese es el otro tema también. Uh-huh. O sea, él va a buscar una población que puede ser de riesgo, donde se siente identificado con el enojo y la frustración que lo acompaña. Uh-huh. Y entonces empezar a tener prácticas riesgosas. Y ahí es cuando decimos, no, es que son esos amigos que tiene. No es cierto. Uh-huh. Es qué condiciones había en casa, en el sistema, que lo formaron en esa filita, pues. Sí, entonces, cuidado con estos también, estos factores que es intimidar,
excluir, manipular, acosar en la familia, porque van generando como pequeñas bombas de tiempo. Así es. ¿Sí? Así es. Bueno. Oigan, vamos a hacer un corte para la recomendación de nuestro libro, que esta vez va a ser un cuento muy interesante, muy aplaudido y que vale mucho la pena. Vamos y venimos. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how all I need is my buddy. I say I'm gonna get high. Oh, yeah. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? No, no. How do I feel at the end of the day? Are you sad 'cause you're on your own? I tell you, don't get sad no more. Gonna get down and not afraid. Yeah, 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 I'm gonna try. Keep on getting high. Si no leo, me aburro. Bueno, en el libro, que es cuento, pero que no vamos a leer el cuento, pero también vamos a recomendar un libro, ¿verdad? Sí, Aarón nos vio con cara de ¿cómo? Un libro que es cuento, ¿y por qué no cuentan mejor el cuento y ya recomiendan el libro? Y así hicimos un bonito trabalenguas esta mañana. Oiga, les queremos recomendar, vamos a recomendar un cuento y un libro. Así es. ¿No? Hoy venimos así como, venga, todo. El cuento, en algún momento creo que me decía Marci, ya lo hemos mencionado, pero lo volvemos a mencionar, y se llama La peor señora del mundo. Ay, sí, está fabuloso. Está ese fabuloso. Lo bueno es que está hecho a modo de cuento, Sí. pero es una buena oportunidad. Este cuento es de Francisco Hinojosa y es del Fondo de Cultura Económica. Creo que todos lo hemos leído, mucha gente lo ha leído y se ha identificado, ¿no?, con la señora de Turambul, que castigaba a sus hijos cuando se portaban bien y cuando se portaban mal, Ah, sí. ¿no? O sea, de todas maneras. Entonces, Bueno, lo que los hijos llamarían castigarse. castigarse, ¿no? ser castigados. Entonces, bueno, finalmente, se los recomendamos mucho. Es un buen cuento para leerlo en familia y compartir un poco. Recuerden que cuando les leemos cuentos a nuestros hijos, nuestras hijas, favorecemos paralelismo donde los chicos y las chicas identifican cosas que ellos están viviendo, a las cuales pueden ponerle como nombre e intención, y con ello, pues obviamente, compartir y expresar, ¿no? Entonces, no pasa nada si de repente tus hijos te dicen, mamá, te pareces a la peor señora del mundo. Qué bueno que te lo pueden decir, regresa al cuento, dices en qué parte ando, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué me está pasando? Y bueno, te das ese chance como de ser papá o mamá humana y decir, sí, creo que la regué, no pasa nada. Y sirve mucho cuando podemos decirle a los hijos, sí, lo siento, la regué, no era la manera, ¿verdad? Así es. Entonces, ese es el cuento. Ahora vamos con el libro. Ahora, el libro que estamos recomendando se llama, tiene por título, Pero si dice que me quiere.
Y justamente es un libro que el mismo autor dice, no necesariamente es un libro de autoayuda, sino es un libro que te permite conocer, identificar y dimensionar en qué estás si estás en una relación de pareja, ¿no? Ujú. Y que tiene que ver justamente con patrones de relación, de ejercicio de violencia. La autora se llama Dina Macmillan y es de Ediciones Urano. Y pues bueno, este libro te va a ofrecer como dos miradas, dos versiones que tiene que ver con cuáles son esas formas en que una persona ejerce violencia y cómo la practican y la ejercitan. Y la otra es cómo se siente y cómo se vive. Y cómo se vive. Entonces, Okay. es el ejercicio y la vivencia. Entonces, es un libro que te permite tomar conciencia, reconocer, y poder como tomar y visualizar en toda su esplendor los patrones de violencia. Entonces, pues bueno, esas son nuestras dos recomendaciones del libro cuento. Sí, para que esto no se invisibilice, no se normalice. Ni se Ni legitimice. Exacto, ¿no? Si no sabe cómo es, para eso son los libros, qué maravilla. Así es. Los libros favorecen esa parte. Así es. Entonces, bueno, esas son nuestras dos recomendaciones y como ya estamos un poco cerca de irnos, queremos compartir justamente, ¿verdad, Marcé? Sí, oigan, tenemos, les avisamos que estamos por arrancar en el mes de junio nuestro diplomado de Conciencia y Prosperidad, es una propuesta de trabajo personal y finalmente es una experiencia que tiene que ver con procesos de saber en dónde estamos parados, qué es lo que hace que nos vivamos de una o de otra manera en términos de prosperidad y abundancia. No, ojo, no estamos hablando necesariamente del dinero o necesariamente del éxito. O sea, estos dos elementos forman parte de la prosperidad, pero tiene que ver con muchas más esferas de nosotros como personas. Tiene que ver con la salud, tiene que ver con las relaciones sociales, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver incluso con la prosperidad en pareja. También. Entonces, Y esa prosperidad es un tema que está relacionado como a un desarrollo favorable. así es. Prosperidad está en vinculación a eso, ¿no? Que favorece mi desarrollo y que hace a mi desarrollo un estado mucho más favorable. Entonces, esta es la invitación que está incluida dentro de este diplomado. Así es, pueden pedirnos información en nuestra página DIASA, Terapia Familiar y Constelaciones Familiares, y y también a nuestros números telefónicos que ya muchos ya lo tienen porque hemos recibido llamadas de ustedes, lo cual agradecemos muchísimo. Así es. Sus mensajes y demás. ¿Y tu número, Angélica? Es el 951-171-7293. Por favor, en horario de oficina de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la noche, si son tan amables. Y bueno, también derivado pues del éxito que se han tenido en estos talleres personales, también próximamente tendremos el trabajo en pareja y iniciaremos también. Abriremos nuevamente un Raíces. grupo de raíces como proceso personal, que la verdad ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy bonita. Anímese a invertir anímate a invertir en ti. Para estos tiempos que tenemos, así como están, porque así van a estar. Sí. Este es el tiempo de que tenemos que aprender a saber muy bien quiénes somos y con qué cuento de mí mismo, con qué tengo, cómo funciono mejor, cuáles son las habilidades, los recursos que me vienen de mi familia, para poder manejar todo aquello que se puede llegar a presentar, porque no sabemos lo que Así es. a ciencia cierta nos va a pasar,
pues no. Y no saben lo maravilloso que ha sido tener el conocimiento de nuestro árbol genealógico, porque Sí. mucho de lo que hoy por hoy estamos de pronto experimentando o repitiendo, podemos encontrar soluciones en esta historia de nuestro árbol genealógico, en esta historia de nuestros ancestros, en esta Sí. historia, e incluso comprender el contexto y los tiempos en que vivieron aquellos de nuestros ancestros y que le dan una mejor comprensión también a nuestro presente. Claro, porque nos permite como también un poco mirar qué es eso que sigo repitiendo, que traigo, ¿no? Y que, créanme, no es un asunto como tan, ¿qué decirlo? Como tan consciente, pues, ¿no? Así es. O sea, porque si no, bueno, ya, ojo, ya nos habríamos dado cuenta. Entonces, ayudarnos un poco a darle conciencia, a mirar, a reconocer lo que ha estado, lo que también sirvió, lo que también favoreció que llegáramos, que estemos, pues nos da como mayor arraigo en esta vida. Y miren, finalmente es eso, es estar a favor de la vida, de decir sí, me quedo en la vida. En estos tiempos que estamos viviendo un poco tan acelerados, tan cargados, tan presionados, no tiene usted idea el tema de la depresión, cómo se está desarrollando. Ujú. Y la ansiedad. Y la ansiedad. Y de cuántas personas se sorprendería, tienen jalones a la muerte. Le llamamos jalones justo a estas sensaciones como de me quiero ir, como, ¿no? Con poco deseo de estar, con pérdida de sentido de vida, con pérdida de interés, de sentido proyecto también. Sí, ¿no? entonces como casi como si me diera lo mismo una cosa que otra. Y pues bueno, si eres tú nada más, pues dices, órale, no pasa más, entre comillas, pero si además ya eres papá o eres mamá, toma en cuenta que eso tus hijos lo captan. Así es. Lo captan y ellos pueden llegar desde una parte muy inconsciente a hacer cosas por ti. El amor infantil es infinito y Sí, es ciego. Y es ciego, ¿no? Ok. Es terrible. Entonces, sería importante como, si te hacen, yo lo que invito es que si te hacen sentido algunas de estas palabras, ¿no? Que estamos diciendo, Sí. si te resuena como de pronto, sí, me cacho perdiendo el interés, las ganas, me cacho como en un círculo vicioso del cual siento que no puedo salir. Si tengo y pierdo, ¿no? Así como de, ¿cómo? Pero si iba todo tan bien, pues son temas a trabajar. Y estos son espacios cuidados, confiables, profesionales. Eso también es muy importante. Todos y cada uno de los maestros que conforman el Instituto de Estudios Superiores Obelu tienen muchísima experiencia en el campo de la psicología, de la psicoterapia y del acompañamiento. Así es. Entonces, esto también favorece que vas a ser tratado justamente con mucha dignidad, con mucho respeto, con mucho cuidado, a tu ritmo y a tu tiempo, pero también con esta, pues, ¿cómo decirle? Como con este empujoncito, ¿no? Sí, Que a veces así es. nos hace falta decir, a ver, voltea para acá, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues pidan información, ya tienen los datos precisos y pues estamos aquí en este programa cada martes para mayor información. Pues nos despedimos de su programa Diasa, de constelaciones familiares. Terapia familiar y constelaciones familiares, así es. Nos vemos el próximo martes y vamos a ver qué se nos ocurre compartirles que pensemos que sea bueno para ustedes. Ok. Este mes lo hemos dedicado mucho a la familia y a muchas cosas. Si hay un tema en la familia que usted quisiera que abordáramos, échenos mensajito por WhatsApp y con mucho gusto. Así Esa es la intención de generar aquí un va y viene de información, ¿verdad? Vale. Así es. Buen martes. Buen y que martes. ya nos llovió. Mójese tantito. Agradezcale a Tlaloc. Qué bueno que nos cayó agua. Chao.
would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, all I need is my buddy. I say I'm gonna get high. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? No, no. How do I feel at the end of the day? Are you sad 'cause you're on your own? I tell you, don't even say it no more. Gonna get by with my friend. Yeah, I'm gonna try. Keep on getting high. Do you need anybody? I need someone to love. Could it be anybody? All I need is someone. Oh, just where I'm going, yeah. Somebody knows what I'm showing. Baby, said I'm gonna make it with my friend. Oh, I'm gonna keep on trying. I'm gonna keep on trying. Would you believe in our love at first sight? I'm certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them too. Do you need anybody? Yeah, yeah, yeah. Could it be anybody? Oh, there's gotta be somebody. Gonna take me right, I know it. Somebody take me now. Oh, yeah, yeah. Said I'm gonna get by with my friends. Oh, yes, I'm gonna keep trying now. Keep on trying with my friends. Oh, ain't nothing gonna stop me anymore. I'm gonna keep on trying. I'm getting high. I'm gonna make it time. Oh, no. Gonna get by with my friends. Oh, I'm gonna get on by. Yes, I'm gonna get on by. Gonna take them all along. I'm gonna take them all along with me. Yeah, yeah. Don't you understand the way I say that in the morning? Recuerden, solo se transforma quien aprende y solo aprende quien está dispuesto a transformarse. Sintoniza la próxima emisión de Diasa Aprendizajes que Transforman. XHUBJ, Radio Universidad de Oaxaca, pionera de la radio cultural en el estado. Transmite desde sus instalaciones ubicadas en Avenida 21 de Marzo sin número, ex Hacienda de Cinco Señores, en Ciudad Universitaria.
Radio Universidad. 54 años haciendo historia en la difusión del arte y la cultura. Dicen que arriba del cerro hay un mundo diferente.